Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con todos ustedes en esta noche un webinar más de los beneficios que tenemos de esta maravillosa planta cannabis medicinal. Hoy tenemos a un invitadazo enorme, un médico veterinario especialista en medicina multihelvaria. En fin, trabajan con cánidos, felinos y otras especies. El doctor Julián Woolley. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlos por acá. Vamos a iniciar la conferencia y más tardito vamos a tener unas preguntas. Adelante. Buenísimo. Bueno, muy buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias a la Fundación por darme la oportunidad de venir acá a compartir un poquito de lo que sé y aprender juntos, ¿verdad? Yo siempre digo que las conferencias y este tipo de eventos es para crear conocimiento juntos. Yo vengo y comparto un poco de lo que sé y luego en el rato donde tenemos preguntas, donde interactuamos un poco, ampliamos este conocimiento, ¿verdad? Eh, Esta charla, como pueden ver, se llama Cannabis y sus beneficios en animales y mascotas, ¿verdad? Antes de empezar a hablar directamente de los beneficios en animales y mascotas, pues tenemos que entrar en partes de generalidad, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una diapositiva, perdón, estoy corriendo las cámaras. Mm, Ya, perdón. Esta diapositiva donde me gusta siempre compartir cuando doy conferencias acerca del contenido de las cosas que vamos a estar hablando para tener un entendimiento de cada área durante el proceso de la charla, ¿verdad? Tenemos que en el contenido que tenemos acá, en la primera parte vamos a hablar de generalidades del uso de cannabis en mascotas, unas pinceladas sobre las generalidades de por qué podemos utilizar cannabis medicinal en mascotas y para qué lo deberíamos utilizar y cómo se ha venido dando la historia del cannabis medicinal en mascotas o animales. Luego tenemos que vamos a hablar un poquitito del sistema endocannabinoide en mascotas, de cannabinoides en diferentes aplicaciones, particularmente en humanos, que es donde hay más estudios, pero ya luego vamos a indagar un poco más en esto, ¿verdad? Cannabinoides y estudios en caninos, que son publicaciones científicas que ya existen respecto al uso de cannabinoides, ¿verdad? Particularmente en caninos, que podemos decir también felinos y algunas otras especies de animales. Luego vamos a hablar de la finalidad y los alcances, o sea, de los beneficios como tal que tiene la aproximación médica con cannabis en mascotas. Un poquitito de seguridad, toxicidad, efectos adversos. Luego unas conclusiones con las que vamos a hablar todos en conjunto y pasamos a la zona, en la parte particular de preguntas. Perdón, no sé si mi cámara está funcionando. Sí, ¿verdad? Se ve perfecto, doctor. Ok, buenísimo, es que se me desapareció la pantalla. Gracias. Lo que, bueno, aquí a esta parte ya pasamos a un poquito de lo que son las generalidades del uso de cannabis en mascotas. Eh, en mis diapositivas viene poco texto que vamos a ir desarrollando conforme vamos hablando de los distintos puntos en cada diapositiva, ¿verdad? Hablando un poquito de lo que es la historia de cannabis en animales, bueno, se tiene la idea de que el cannabis ha acompañado a la producción, perdón, ha acompañado a lo que es la parte animal, ¿verdad? Tanto a la humana, desde la existencia y en las primeras interacciones del ser humano con el cannabis, o sea, muchísimos cientos de años, ¿verdad? No obstante, se cree o se tiene la teoría de que alrededor del año 1900, ¿verdad? Ya se estaba utilizando un poquito más el cannabis en animales, ¿verdad? Bueno, luego de esto viene toda la parte de la ilegalización, ¿verdad? Criminalización del cannabis, lo cual dejó al cannabis lejos de la medicina veterinaria durante muchísimos años. La ciencia actual, ¿verdad? Lo que viene en el segundo punto de esta ciencia que hay detrás del uso del cannabis en animales, se ha retomado en los últimos años, recientemente, con particularmente eh, estudios universitarios de universidades muy reconocidas, ¿verdad? Que hablan y han hecho ya estudios de sensibilidad, de toxicidad, de eficacia, ¿verdad? Todo lo que ya hace rato hemos venido escuchando en seres humanos, ¿verdad?
Y en este último punto, acerca del uso de cannabis para tratamientos en mascotas en Costa Rica, para las personas que ya han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de tratar a sus pacientes con cannabis, ¿verdad? Perdón, sus pacientes, sus mascotas con cannabis, ya podrán haber visto que hay médicos en Costa Rica, veterinarios que están recomendando el uso de cannabis medicinal para tratar distintas afecciones, ¿verdad? Muchas veces es el mismo cliente que llega al médico veterinario con la idea de buscar, ¿verdad?, una guía en el tratamiento y el uso del cannabis. Más adelante en la conferencia vamos a hablar sobre los casos de tratamiento específicos en distintos pacientes, ¿verdad? Y sí, bueno, en Costa Rica yo diría que ya eh, supera los 5 años, ¿verdad? Desde que sé que colegas están trabajando con cannabis para tratar distintas afecciones. Y cada día es más común escuchar que lleguen a las clínicas clientes buscando recomendaciones sobre cannabis medicinal, ¿verdad? Particularmente. Bueno, no podemos hablar de beneficios del cannabis si no hablamos un poquitito de la fisiología, ¿verdad? De cómo funciona dentro del organismo, ¿verdad? Yo sé que la fundación ya ha venido con muchas de las personas que entran a estas conferencias, ¿verdad? Han venido con un proceso de educación continua donde se han hablado de estos temas ya anteriormente, ¿verdad? Esto básicamente es para estas personas que están ingresando por primera vez acá a la conferencia, ¿verdad? Que puedan tener una pincelada de más o menos por qué podemos decir, asegurar que el cannabis tiene beneficios en los tratamientos en mascotas, ¿verdad? Algo muy importante, ¿verdad? Algo que ya de fijo han escuchado anteriormente en humanos es del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está distribuido a lo largo del cuerpo, ¿verdad? De los mamíferos, de invertebrados también. Se ha llegado a Ah, se han llegado a encontrar, perdón, receptores endocannabinoides en invertebrados. Estos son como, por ejemplo, las babosas y este tipo de animales, ¿verdad? Por supuesto, mamíferos y reptiles también. Como para hablar lo que es el sistema endocannabinoide y cómo funcionan los endocannabinoides, ¿verdad? El sistema endocannabinoide, para ponerlo en palabras muy sencillas, ¿verdad? Existe un receptor, ¿verdad? Y a ese receptor, como una pieza de Lego, se va a acoplar una sustancia, ¿verdad? En este caso, el receptor es el receptor del sistema endocannabinoide y la sustancia, ya sea el fitocannabinoide, ¿verdad? Ese es el cannabinoide que estamos dando de origen de plantas, ¿verdad? O el endocannabinoide, que es como los cannabinoides que el mismo cuerpo produce. Eh, la principal función fisiológica particular del sistema endocannabinoide, entre sus múltiples funciones, porque tiene muchas funciones, inclusive algunas que no están ni siquiera relacionadas con los cannabinoides o los sistemas con los que hemos venido trabajando con cannabinoides exógenos, ¿verdad? La principal función es la homeostasis. Tenemos que entender que la homeostasis es el equilibrio, ¿verdad? Que cada vez que estamos hablando de homeostasis particularmente, estamos pensando en el correcto funcionamiento fisiológico del organismo, ¿verdad? Llámese mamíferos, incluyéndonos a nosotros, reptiles y demás, ¿verdad? Esta homeostasis se rompe cada vez que hay o existe un proceso patológico. Entonces, una de las funciones que tiene el sistema endocannabinoide es devolver, ¿verdad?, al sistema fisiológico a este equilibrio, a este balance entre receptores, estimulantes, etcétera, ¿verdad? Distintas sustancias que existen dentro del organismo. Los receptores endógenos, como ya les mencioné, se llaman endocannabinoides. Se describieron por ahí de 1900, al final de 1980, principios de 1990, ¿verdad? Tenemos el receptor CB1 y el receptor CB2. Más adelante vamos a ir viendo particularmente en mascotas dónde se encuentran ubicados, porque es importante saber que existen diferencias anatómicas y anatómicas, eso quiere decir de dónde se encuentran, ¿verdad? En qué tejidos se encuentran en las diferentes especies. No es igual en ratones, no es igual a perros, no es igual a humanos, ¿verdad? Todos tienen su propia distribución de estos receptores. También tenemos cannabinoides endógenos descritos, sí, en todas las especies, ¿verdad? Como el AEA, anandamida, o araquinodilglicerol, esa palabra me cuesta un poco. 2-AG, ¿verdad? Entre otros que también se han descrito, también en la medicina actual.
Hablando de los receptores particularmente, los CB1, esto fue tomado de literatura veterinaria, particularmente son estudios anatómicos realizados en caninos particularmente. Se habla de que los receptores CB1 están localizados en el sistema nervioso, sistema epitelial, que es la piel y sus extensiones, ¿verdad? Glándulas salivales, oído interno, en la nariz, particularmente de los perros, glándula tiroides, otras glándulas también, y ojos y tejidos adyacentes, ¿verdad? Hay que recordar que, bueno, para los que no sabían, hay una conexión entre los ojos, los oídos y la nariz, ¿verdad? Una conexión interna que existe entre ambos, entre esos tres sistemas, y por eso probablemente esta distribución de los receptores CB1. Pasando a lo que son particularmente los receptores CB2, tenemos que están localizados también nuevamente el sistema epitelial, linfonodos, el sistema inmunitario, ¿verdad? De algunas otras células estructurales y otras por ahí. Folículos pilosos, en el músculo del folículo piloso, que es el que mueve los pelitos, como cuando tenemos frío y los pelitos se erizan, ¿verdad? Es el músculo piloerector que está siendo estimulado, ¿verdad? Ahí también tenemos receptores CB2 y glándulas exocrinas, que son aquellas que, bueno, el cuerpo está lleno de glándulas, ¿verdad? Igual, al igual en mascotas, ¿verdad? Las exocrinas particularmente son las que liberan su contenido hacia el exterior, ¿verdad? Eso es una de las particularidades principales. Hablando un poquitito de lo que son los cannabinoides y su aplicación en medicina humana, ¿verdad? Por eso está H de por acá. Algo muy importante, y tal vez debo hacer el paréntesis de una vez. Muchos de los estudios que existen acerca del uso de cannabis medicinal son particularmente realizados en humanos. La mayoría de los estudios que existen son en humanos. Esto no es la tendencia de la mayoría de medicamentos. Con cualquier otro medicamento, normalmente los ensayos se hacen en ratones de laboratorio, en animales, y luego se traspola a la medicina humana, sí. En el caso del cannabis, particularmente por su particularidad legal, ¿verdad? Donde ha sido un tabú, ha sido ilegal durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces muchos de los ensayos los empezaron a hacer en humanos, ¿verdad? Ya ahora existiendo esta nueva tendencia a tratamientos con cannabinoides y viendo que tienen excelentes resultados en la medicina humana, es que sale el interés de la medicina veterinaria por iniciar y hacer sus propios estudios. Entonces, en esta diapositiva, ahí marco algunos con azul, como ansiedad y estrés, ¿verdad? Cáncer, condiciones inflamatorias, porque son algunas de las cuales ya tienen algunos estudios en medicina veterinaria también. Entonces, vamos a hacer una mención general de estos, ¿verdad? En el caso de los ciclos del sueño, ¿verdad? Hay que, esto es totalmente de seres humanos, pero también hay mascotas que se han visto beneficiados por, ¿verdad? Perritos con demencia senil, que es cuando ya están muy viejitos y empiezan a tener estos cuadros de demencia similares a lo que podría venir siendo Alzheimer, demencia senil en humanos, ¿verdad? Se llama síndrome de deficiencia cognitiva del perro senil, en perros particularmente. Y la psiquiatría veterinaria, que es una rama bastante nueva que acaba de empezar a tomar auge, ya está empezando a dividir cada uno de estas afecciones y no llamarlo como un solo síndrome, sino poder decir, ok, este perrito tiene afección de la memoria, este perrito tiene esto, y así como se han ido separando. Entonces, los perros que tienen síndrome de deficiencia cognitiva, a algunos les es difícil conciliar el sueño y el uso de cannabis medicinal les ha ido muy bien, ¿verdad? En el caso de seres humanos se describe que el THC tiene y sus derivados, ¿verdad? Su degradación, como es el CBN, tiene, que son cannabinoides, estos que estoy mencionando, tiene una acción específica en la liberación de melatonina, ¿verdad? Y su relación directa con el sueño. Luego vamos a hablar de ansiedad y estrés, enfermedad metabólica. Se menciona el uso de cannabis como un regulador del metabolismo también, ¿verdad? Cáncer, un tema súper controversial y con el que lidiamos día a día en la medicina, tanto veterinaria como humana. Condiciones inflamatorias, que es el pan de cada día de las clínicas, ¿verdad? Veterinarias particularmente. Sistema cardiorrespiratorio, antioxidación y neuroprotección, que luego vamos a desarrollar un poquitito
qué significa y por qué podemos hablar de antioxidación y neuroprotección. En el caso de los cannabinoides y estudios que ya existen en caninos, ¿verdad? Que podemos encontrar muchos publicados, hechos por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, la Universidad de Colorado, que tiene unos estudios buenísimos que vamos a hablar más adelante. Hay que tomar en cuenta que ese factor del que hablamos, de la legalidad, es el que ha hecho que los estudios se hayan empezado a hacer tan recientemente, ¿verdad? O sea, en medicina veterinaria, al igual que en medicina humana, queda un campo infinito de posibilidades y usos que podemos darle al cannabis medicinal. Más adelante vamos a hablar de esta encuesta que hizo la Universidad de Colorado para determinar el uso de cannabis medicinal en mascotas. Esto fue del 2015 y el 2019. Otro de los usos, de los estudios, perdón, de usos del cannabis es en casos de osteoartritis, degeneración, inflamación de las articulaciones y los huesos, dolor crónico, disminución de la inflamación en casos inflamatorios, esto ya lo vimos también en la pasada en humanos, alergias, se recomienda mucho para los sistemas de alergia tópica en perros y epilepsia, por supuesto, que también ha sido algo de lo que se ha hablado también en medicina humana. Hablando un poquito de esta encuesta de la Universidad de Colorado, se tomó un grupo de participantes de 632 participantes, de los cuales el 58.8% que a su vez tuvieron un alto porcentaje de satisfacción con el uso de cannabis, dijeron haber utilizado cannabis para tratar algún padecimiento de los cuales estuviese sufriendo su mascota, previamente diagnosticado por un veterinario. Entonces, es la misma tendencia de tratamiento acá en Costa Rica. Lo que he visto con otros colegas es que llega el cliente, mi perro tiene artritis, doctor, he visto que se está utilizando cannabis medicinal para tratar el dolor en artritis y la inflamación en humanos. Podríamos empezar a usarlo en mi mascota y es así como muchos de los tratamientos llegan a las mascotas y a las casas, ¿verdad? Es particularmente en este estudio que se hizo en Estados Unidos. 58.8% dijeron haberlo hecho y un porcentaje que ahorita no recuerdo bastante alto dijo no haberlo utilizado porque no sabían que se podía utilizar como una pauta de tratamiento para patologías en mascotas particularmente. Los usos más comunes a los cuales buscaban, ¿verdad? El uso de cannabis era artritis, dolores e inflamación particularmente, ansiedad, que, bueno, eso es un tema bastante grande, amplio también en mascotas, ¿verdad? Y también podemos separarlo en muchísimos tipos de ansiedad, ¿verdad? Hay ansiedad por separación, cuando los perros tienen problemas con quedarse solos, hay síndrome de ansiedad generalizada, al igual que en las personas, hay estrés postraumático, al igual que en las personas, y cada día se van hablando de más y más tipos, ¿verdad? Conforme la psiquiatría veterinaria va aumentando en su aplicación en la medicina veterinaria. Cáncer, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que es un tema súper controversial, y epilepsia, que es un tema común. Aquí en Costa Rica, yo sé de médicos que han tratado pacientes de forma eficiente con cannabis medicinal, ¿verdad? Pacientes, médicos veterinarios, ¿verdad? Pacientes que tienen epilepsias de varios tipos, teniendo excelentes resultados. Más adelante voy a comentarles de un estudio. Bueno, lo podemos hacer de una vez. Un estudio que hizo la Universidad de Colorado con perros epilépticos, se utilizó un grupo control que seguía con los medicamentos alópatas, los medicamentos tradicionales con los que podemos comprar en la farmacia veterinaria o farmacia humana, ¿verdad? Que son los como la Cataflam o en este caso, ¿verdad? En perros se puede usar el fenobarbital, el bromuro de potasio, otro tipo de medicamentos que son utilizados para tratar la epilepsia. Este grupo permanecía con este tratamiento y se tomó un grupo con el cual se removieron los medicamentos y se empezó a dar cannabis medicinal como un tratamiento único. Y los resultados son buenísimos porque 40% de los animales tratados con cannabis medicinal, no, perdón, 40% no, los animales tratados con cannabis medicinal tuvieron una disminución en la aparición de los cuadros epilépticos de un 40%, más bien, para decirlo de forma correcta. Luego al final ahí están todas las citas, referencias bibliográficas, perdón, de toda esta información que les estoy dando, ¿verdad? Todo esto puede ser
se puede adquirir con la investigación adecuada. Está en línea, está también referente en las bibliotecas de algunas universidades. Ya hablando específicamente de estos que habíamos marcado en azul, ¿verdad? Hablando un poquito de los usos, ¿verdad? Que tiene, o los alcances que tiene el cannabis en distintas, medicinal, perdón, en distintas eh, aplicaciones médicas, ¿verdad? En el caso del estrés y la ansiedad, es conocido que el estrés ambiental crónico lleva a una desregulación de los receptores CB1 particularmente, y se habla también de desregulación de los receptores CB2 y a una desregulación particularmente de los niveles de los eh, endocannabinoides que habíamos hablado ahora, como anandamida y el 2-AG, ¿verdad? Particularmente. Luego, más adelante, estos son estudios que se hicieron a finales de los 90, a principios de los años 2000, pero más adelante, ¿verdad? En el año 2016 ya se tomaron los resultados que se le atribuían como ansiolítico al CBD y fueron expuestos a neuroimagenología para ser confirmados. Entonces, hay detrás de todo esto una aplicación del método científico actual con el cual trabajamos actualmente, ¿verdad? En cáncer particularmente, se sabe específicamente que hay una relación directa entre el sistema endocannabinoide, la diferenciación, proliferación y muerte celular. Conociendo la diferenciación celular, esta parte donde la célula pasa a madurar, por decirlo de alguna manera, o cambia su conformación para tener un trabajo específico. Proliferación es donde se divide y empieza a crecer. Y la muerte celular, ahí podemos hablar de varios tipos de muerte celular, ¿verdad? En este caso habla de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Se sabe que cáncer y cannabis en THC en humanos se ha utilizado para la disminución de la emesis, vómitos y estimulante del apetito en tratamientos quimioterapéuticos. Esto mismo está también expuesto en mascotas con el uso de THC y CBD en combinación. Estos estudios existen también estudios en humanos con resultados positivos en cáncer de pulmón, en gliomas en el cerebro y en el cáncer de mama particularmente. Recuerdo ahorita de los estudios, porque esto estamos hablando de medicina veterinaria, pero ahí les eché una ojeada. Particularmente en los de pulmón, se notó que el uso de cannabis medicinal podía evitar la metástasis, ¿verdad? La migración de las células cancerígenas del pulmón a otros sistemas, ¿verdad? Como para mencionar algo. Y como esto me hace devolverme a lo que ya habíamos hablado, que existen pocos estudios en medicina veterinaria gracias a cómo se ha venido trabajando con el cannabis y la legalidad, etcétera. Pero esto abre la incógnita, ¿verdad? De cómo estará dándose estos mismos procesos en mascotas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un campo grandísimo en el cual podemos llevar el cannabis a estudio, ¿verdad? También tomando en cuenta que igual ya sabemos que lo podemos utilizar como un coadyuvante, o sea, para evitar efectos secundarios de terapias quimioterapéuticas, particularmente, como una mención general. Perdón, sí, vamos por esta. En condiciones inflamatorias, ¿verdad? El uso del cannabis medicinal. Esto, bueno, la inflamación, el dolor, es un tema muy complejo. De hecho, podríamos hacer toda una charla solo de inflamación y dolor, ¿verdad? Porque hay demasiados factores y cosas de los cuales se puede hablar, ¿verdad? Podemos estar hablando. Pero para resumir un poco, ¿verdad? Particularmente dirigiéndonos hacia los receptores y al sistema endocannabinoide, se conoce que los receptores CB2 se encuentran en la superficie de células inmunitarias y las células inmunitarias también están directamente relacionadas a la respuesta inflamatoria. Entonces hay una relación del sistema endocannabinoide con una parte de la respuesta inflamatoria. También se ha visto que la inhibición de mediadores de la inflamación está directamente relacionada particularmente con receptores CB2, inclusive con otros medicamentos como AINES, ¿verdad? Que son los antiinflamatorios no esteroideos, por alguna vía llegan al receptor CB2 y se ve una inhibición de estos mediadores de la inflamación. Podemos decir que mediadores de la inflamación son estas sustancias endógenas que están dentro del organismo que promueven la inflamación en algunos casos y el dolor, ¿verdad? En algunos casos con una función protectora y en casos crónicos ya deja de ser protectora y más bien pasa a ser patológico, ¿verdad? Pero como les digo, hablando de dolor e inflamación, podemos hablar
horas de horas, pero para hacer un pequeño resumen acá, el dolor agudo es ese que sentimos de inmediato, ¿verdad? Tocamos una superficie caliente, quitamos la mano, igual las mascotas, tiene una función protectora. El dolor agudo es evitar que la lesión nociceptiva pase a ser más grave. Pero el dolor crónico, por otro lado, ya no tiene una función protectora y muchas veces va de la mano de alodinia, que es dolor exagerado, ¿verdad? Con afecciones no solo del tejido, sino del tejido inflamado específicamente, sino también de la respuesta neurológica que hay hacia la inflamación de este tejido. Igual con el dolor. Entonces, en este caso, ¿verdad? La interacción de los receptores endocannabinoides bloquean la conversión de unos mediadores de la inflamación, en el caso de los que trabajan con medicina acá, del ácido araquidónico, en mediadores de la proinflamación y el dolor, particularmente. Entonces, hay una relación directa entre los receptores del sistema que tenemos distribuido, como vieron anteriormente, alrededor del cuerpo, en inflamación y particularmente, perdón, y secundariamente dolor. Cannabis como un antioxidante o un neuroprotector. Bueno, al inicio les comenté que una parte de mi trabajo es dando capacitaciones presenciales o en línea, ¿verdad? Ahora tuve la oportunidad de estar en el Congreso Veterinario de Colombia, donde tuve la oportunidad de conocer médicos veterinarios que están trabajando con cannabis medicinal, particularmente. Mi participación en este congreso fue específicamente de fitoterapia, ¿verdad? Terapia base de plantas, pero con terapia base de plantas con aplicaciones modernas, ¿verdad? De extracción, metodología de medición, etcétera, ¿verdad? Entonces es un poquito más complejo. Eh, en algo muy importante que descubrí estudiando ambas áreas, es que el cannabis trabaja en la parte de oxidación y neuroprotección muy similar a un montón de eh, extractos de otras plantas también, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a hablar un poquito cómo se trata de esto. En el caso de lo que es antioxidante y oxidante, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vamos a profundizar un poco de esto. Podemos decir que oxidante es ese deterioro de las moléculas o deterioro celular causado por moléculas que tienen un electrón no apareado. Tal vez esto es un tema confuso para las personas que no tienen un background en medicina o química, pero básicamente lo que hace es que causa deterioro y daño de la membrana celular y por ende pasa luego a la muerte celular y el deterioro de los tejidos. La célula como la base de cada tejido, ¿verdad? Algo muy importante sobre la aplicación antioxidante y neuroprotectora del cannabis es que el Centro Nacional de Salud, eh, por sus siglas en inglés NIH, de los Estados Unidos, posee la patente que asegura al cannabis como un antioxidante poderoso exógeno. Entonces, solo con que un gobierno tenga la patente de que un producto como el cannabis tiene una capacidad antioxidante altísima, ya nos habla de eh, mucho que se sabe al respecto, ¿verdad? De cómo el cannabis particularmente funciona como un antioxidante. Hablando de antioxidantes, tenemos antioxidantes endógenos, eh, como el citocromo P450, el glutatión, ¿verdad? Que son sustancias que funcionan dentro del cuerpo, haciendo que estas oxidantes, ¿verdad? Estos radicales libres no tengan la capacidad de atacar a las células, ¿verdad? Atacar a los tejidos. Otro de lo importante aquí en la neuroprotección y la antioxidación es que se le han atribuido al THC, al CBD y al CBG, que es otro cannabinoide más, que probablemente ya lo han escuchado en distintas conferencias que han tenido ya con los compañeros de la fundación, propiedades antioxidantes comparables con otros antioxidantes exógenos. A mí particularmente me gusta mucho este tema porque una vez que uno piensa en el estrés oxidativo, ¿verdad? O sea, cómo la oxidación causa el deterioro celular y esta relación o está relacionado con distintas afecciones patológicas, ¿verdad? En humanos, Alzheimer, ¿verdad? La artrosis. Podemos hablar de montones de afecciones patológicas porque casi que toda afección patológica tiene una parte de su proceso donde hay estrés oxidativo y deterioro celular por este mecanismo, ¿verdad? Eso quiere decir que
sistemas que defienden al cuerpo de la oxidación y estos radicales libres, algunos son endógenos, otros son exógenos, no están en un balance y a veces necesitamos sobreestimular el sistema de antioxidantes o darle empujones con antioxidantes exógenos para devolver este balance, ¿verdad? Y que haya la suficiente cantidad de antioxidantes para que puedan conjugarse con estas especies reactivas o estos radicales libres para que estos no puedan causar deterioro. ¿Cómo se causa el deterioro celular? Los radicales libres deterioran la membrana, o sea, ese envoltorio que tiene la célula, ¿verdad? Permite el ingreso de sustancias que no deberían ingresar, la célula muere, libera estas sustancias y ataca a la célula a la par, y así sucesivamente hasta que todo el tejido se ve comprometido. Ahora vamos a hablar un poquito de algunos alcances que tiene la integración canábica en la clínica diaria. Esto es hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué sabemos de hasta dónde podemos llegar con el uso de medicina canábica en la clínica diaria? Estamos hablando particularmente medicina veterinaria. Sabemos que están directamente relacionados con la inmunomodulación. Hay estudios que hablan de inmunoestimulación cuando es necesaria y regulación cuando es necesario también. Eso significa inmunomodulación. O sea, no podemos decir es solo un inmunoestimulante, es un inmunomodulador. Ayuda a trabajar desde abajo o desde arriba, dependiendo de donde se necesite esta estimulación. Ayuda a estimular procesos digestivos y particularmente la regulación de esos procesos y también, bueno, esto ya lo hablamos, ¿verdad? Con aumento del apetito, ¿verdad? En casos de inapetencia específica por algunos tratamientos, ¿verdad? El más común que conocemos es el tratamiento quimioterapéutico, pero en medicina veterinaria existen cientos de tratamientos que van a afectar la función digestiva de nuestras mascotas. Supongo que en humanos es similar, ¿verdad? Pero esos tratamientos con algunos antibióticos pueden causar gastritis por contacto, ¿verdad? Otros gastritis secundarias, medicamentos que alteran la absorción de otros medicamentos, ¿verdad? Es como un desastre, como ya habíamos hablado, ¿verdad? De la homeostasis, que es este equilibrio, ¿verdad? El uso de cannabis llega a estimular los procesos de homeostasis y devolver a su función normal el tracto digestivo. Manejo de procesos psicogénicos. Procesos psicogénicos son aquellos que inician a nivel central, ¿verdad? Pero se manifiestan físicamente. En muchos casos, las ansiedades, podemos verlas físicamente con perros que se lamen en exceso, que ansiedad por separación, rompen paredes, rompen muebles, etcétera, ¿verdad? Control del dolor y la inflamación. Ya vimos previamente las vías por las cuales podría estar trabajando, con otro montón de vías que ni siquiera mencionamos. Y mi favorita, la antioxidación, particularmente y consecuentemente la antioxidación, neuroprotección, protección de todo lo que es el sistema nervioso central y periférico. Hablando de lo que es específicamente la finalidad o beneficios de la aproximación canábica en tratamientos de veterinaria, vamos a tocar el mismo tema que hemos venido mencionando, porque en realidad es las bases de cómo funciona, particularmente entre alguna que otra cosita que dejamos por fuera. Como les dije, podemos hacer una charla de cada uno de estos temas por separado, es una general, donde tenemos la homeostasis como el pilar. Ese es la regulación y devolver a su actividad basal todos los procesos, particularmente reparación. Se estimulan muchos procesos de reparación y protección gracias a la homeostasis, ¿verdad? Y protección consecuente a la homeostasis y de la mano de la reparación. Entonces, protección se da por la protección de la pared celular, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, por su efecto antioxidante y regulación del sistema oxidativo también. Estimular procesos de protección y de autorreparación es secundario a lo leído anteriormente. Vamos a ver que esto, homeostasis, reparación y protección, se va a repetir en cada uno de los sistemas que vayamos viendo. Es básicamente el pilar de cómo evitamos de que exista un mayor deterioro de los tejidos. En el caso de la función del cannabis, ¿verdad? En las terapias digestivas tenemos nuevamente esta triada con la regulación de procesos inflamatorios, mucho en el tracto digestivo, en lo que reduce absorción de nutrientes, que induce a la emesis, que deteriora el tejido, está relacionado a la inflamación
del tejido en el tracto particularmente. Se estimulan procesos de procesos apetito estimulantes, ¿verdad? Eso es muy bien y muy eficiente en muchísimas terapias. Hay muchísimas terapias que se realizan en medicina veterinaria que hacen que los pacientes particularmente pierdan el apetito, ¿verdad? Hay patologías que de la mano hacen que el paciente pierda el apetito. Y están esas terapias como la quimioterapia, que no es tan notorio en medicina veterinaria particularmente, pero podrían haber procesos de pérdida de apetito también. Y la estimulación del apetito es muy importante en muchísimos casos de la medicina veterinaria. En felinos que no pueden pasar más de 3 días sin comer, sin que tengan una afección grave de su sistema metabólico y el hígado particularmente y demás. Y por supuesto, protección de la pared celular, regulando este sistema antioxidante y oxidativo y aportando como un antioxidante exógeno. Esto de antioxidantes y oxidantes, tal vez lo mencioné ahí al puro inicio, ¿verdad? Ahí no descartamos los cannabinoides que no hayan sido mencionados ahí durante la diapositiva. Simplemente hicimos una generalización, ¿verdad? A mí particularmente me gusta ver la planta del cannabis como un todo, ¿verdad? Tiene muchísimos ingredientes que son benéficos para el tratamiento de muchísimas patologías, ¿verdad? Y no lo reducimos solo a los dos cannabinoides más comunes que tenemos en el mercado, ¿verdad? Que son el CBD y el THC. Pasando a la finalidad en terapias de trastornos psicogénicos y neurológicos, es muy importante esta parte, ¿verdad? Porque también tiene un gran trabajo a nivel central, ¿verdad? En la modulación de la neurotransmisión, la restauración de receptores en diferentes regiones cerebrales, ¿verdad? Aquí puse una como la región cortical frontal, que ahí está relacionado con el aprendizaje, con la atención y otras partes también de la actividad cerebral. Protección de la pared celular, eso lo vamos a mencionar en absolutamente todos. En el caso de trastornos psicogénicos, por ejemplo, como ansiedad, yo en las conferencias siempre digo esto, ¿verdad? Muy importante. Probablemente aplica igual para humanos, pero en medicina veterinaria es de esta manera. No existe ningún medicamento que vaya a causar un cambio etológico, un cambio en el comportamiento de forma permanente si esto no viene de la mano de otras terapias, ¿verdad? De otros manejos. En el caso de mascotas, por ejemplo, podemos decir, ok, sí, mi perro tiene ansiedad por separación, le voy a dar extracto de cannabis medicinal, pero si ese perro no lleva un proceso con un etólogo, un especialista en comportamiento que le digan, ok, estas son las necesidades etológicas de su mascota que tienen que ser cumplidas, es muy probable que no vayamos a tener un buen resultado con el uso de cannabis medicinal en un trastorno psicogénico porque hay otros factores que tienen que ser eh, tratados también, ¿verdad? Esto, más adelante voy a hablar de esto, pero esto es de ver la medicina de manera integral, holístico, es un término que se puede utilizar, pero integral es el término principal, ¿verdad? Es donde no podemos dejar de lado que un tratamiento, perdón, no podemos buscar la famosa pomada canaria para un tratamiento, porque muchas veces este tratamiento necesita manejos médicos de otro tipo, ¿verdad? Para que sea bien eficiente. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, uno de mis perros acaba de ser operado de una ortopedia hace unos meses, es cachorro. Hubo que cortarle un hueso para que este hueso pudiera crecer y devolver el tamaño natural a la pata, ¿verdad? Un hueso de una pata. En este caso, se le dio cannabis medicinal, ¿verdad? A mi perro se le recetó cannabis medicinal, él estuvo tomándolo, pero también iba a terapia física. Entonces, la terapia física es parte del tratamiento integral junto con el cannabis medicinal de la recuperación de mi perro. Si yo hubiese usado solo terapia física o solo cannabis medicinal, probablemente la recuperación no hubiese sido tan rápida y eficiente o efectiva, ¿verdad? Como lo fue al combinar varias cosas, ¿verdad? O varias terapias, por decirlo así, varios manejos médicos. Muy importante tomar eso ahí en cuenta. La finalidad de la aproximación canábica en el complejo de inflamación-dolor, ¿verdad? Es regulación de la actividad de los mediadores, como lo mencionamos anteriormente, ya sean mediadores endógenos de la inflamación y dolor, que muchas veces llevan a pirexia, ¿verdad? En este caso no está
no se ha descrito en mascotas, entonces nada más lo dejo ahí porque es una triada, inflamación, dolor y pirexia, pero podemos asegurarlo particularmente en inflamación y dolor. Nuevamente, homeostasis de los sistemas de autorregulación, ¿verdad? Nuevamente homeostasis, que esto hace protección del tejido específicamente. La homeostasis en los sistemas de autorregulación en procesos crónicos es como había mencionado ahora, cuando hay un dolor crónico, este dolor ya no cumple ninguna función de protección, ¿verdad? Más bien se vuelve patológico porque cambia posturas, hace montones de cosas patológicas, dañinas, ¿verdad? Entonces, devolviendo el sistema a una homeostasis va a permitir devolvernos un poco a cómo se comporta el dolor de forma aguda para poder ser tratado de manera adecuada. Importante acá sobre la inclusión de la farmacología canábica en el manejo, perdón, en el manejo médico es tomar en cuenta que la inclusión de la farmacología canábica siempre tiene que verse como un manejo integral, como ya mencioné anteriormente. Esto nos permite involucrar varias perspectivas fisiológicas. Eso quiere decir que podemos trabajar con el dolor y la inflamación desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, este perrito mío que les comentaba que tuvo que ser operado de una ortopedia, ¿verdad? Se le dio cannabis medicinal. Yo estaba seguro que el cannabis le ayudaba con el dolor, con la inflamación, pero también en fisioterapia se le aplicaron herramientas fisioterapéuticas que ayudaban con la regeneración ósea, con la inflamación de los tejidos blandos, etcétera, ¿verdad? Entonces a eso voy. No podemos o no deberíamos, claro que podemos, no deberíamos ver la medicina como algo aislado. Ahí tenemos que buscar siempre todas las aristas posibles para que la recuperación del paciente sea más eficiente. Vamos a proveer una protección multisistémica porque vamos a estar estimulando sus receptores que están en distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Esto, como ya pudimos ver, los receptores CB1 que están a lo largo de muchas áreas del cuerpo, igual que los receptores CB2 y otros montones no mencionados porque básicamente utilicé esta literatura que mencioné solo para esto, pero hay muchas más descripciones del sistema endocannabinoide en mascotas también, ¿verdad? Particularmente. Y por supuesto, al devolver los procesos homeostásicos, vamos a tener estimulación de los procesos de reparación y de estabilización de los procesos fisiológicos como tal. O sea, el cuerpo se estabiliza y empieza a funcionar de manera adecuada, como está diseñado para funcionar. Vamos a hablar un poquito de lo que es seguridad, toxicidad y efectos adversos, ¿verdad? Algo que me preguntan mucho cuando hablamos de medicina fitoterapéutica es que mucha gente cree, tal vez con el cannabis no pasa esto, debido a todo esto, este miedo colectivo que fue sembrado con la eh, penalización del uso de cannabis, etcétera. Pero con la medicina natural, particularmente extractos fitoterapéuticos, normalmente la gente cree que porque es natural no tiene efectos secundarios. Decía mi profesor de toxicología en la universidad, todo es tóxico y nada es tóxico. Eso quiere decir que todo es dosis dependiente. Nosotros, los seres humanos, somos 75-85% de agua y al igual los animales, mamíferos particularmente, tienen un gran porcentaje de agua y si ingerimos más agua de la que nuestro cuerpo puede metabolizar, podemos terminar con edema cerebral, ¿verdad? Entonces, el mismo, igual las mascotas, es algo que puede pasar en común. Somos agua, básicamente, pero si consumimos más agua de la que el cuerpo puede metabolizar, el agua también puede llegar a ser tóxica, ¿verdad? Lo mismo pasa con el oxígeno, que necesitamos el oxígeno para realizar todas nuestras funciones vitales, vivir como tal, ¿verdad? Vivimos a través de la respiración, igual las mascotas. Los excesos de oxígeno también pueden llegar a tener un efecto adverso en los sistemas fisiológicos. Entonces, ya sabido eso, ¿verdad? Sabemos que toda sustancia puede llegar a tener problemas tóxicos si se utiliza sobre las dosis recomendadas. En el caso de la seguridad y la toxicidad en medicina veterinaria, si googleamos o buscamos muertes registradas por caninos, es muy difícil encontrar. Solo encontré 2 registradas en Estados Unidos y no son registradas específicamente por el uso de cannabis. Eran 2 perritos muy pequeños que se comieron grandes cantidades de chocolate infusionado con mantequilla con THC. El chocolate es tóxico en caninos, entonces los autores de este estudio no le atribuyen la muerte al cannabis como tal, sino tal vez como un posible potenciador
a la muerte provocada por el chocolate, en este caso, ¿verdad? Al igual que en las personas, no se conoce de receptores, o perdón, no se conoce de receptores, no se encuentran receptores CB1 particularmente en las áreas del cerebro que están relacionadas con el pulso, ¿verdad? Y la frecuencia respiratoria o la actividad respiratoria. Por eso la muerte por cannabis es algo que en realidad es difícil y vamos a encontrar muy poca literatura al respecto. De hecho, en humanos creo que no hay muertes registradas, en veterinaria estas dos, y después de ahí no existen muertes registradas precisamente por esta particularidad. Pero sí se expone sobre efectos adversos, ¿verdad? Al igual que en humanos, muchas veces queremos los beneficios del cannabis sin algunos de los efectos que podrían tener algunos cannabinoides. En este caso, podríamos llamar esos efectos como efectos adversos, puesto que no los queremos como parte de la terapia. En el caso de dosis altas de cannabis full spectrum, este fue un estudio que realizó la Universidad de Colorado. Se utilizaron extractos de cannabis de espectro completo, la totalidad de los cannabinoides en altas concentraciones, ¿verdad? Y se utilizó la dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo, 2 veces al día por periodos muy prolongados. Para hacer un ejemplo de qué sería eso, un perro de 40 kilos tendría que tomar 800 miligramos de cannabis medicinal en cada ingesta. O sea, 800 miligramos en la mañana, 800 miligramos en la noche. Esas son dosis mucho más altas de las que en realidad se recomiendan, de las que vamos a hablar más adelante, pero muchísimo más altas de las que se recomiendan para tener efectos terapéuticos positivos. Ahí siempre le digo yo a los colegas y clientes, menos es más, ¿verdad? Eso particularmente. Con estas dosis, los efectos adversos que tuvieron fueron diarrea. Y en el caso de la diarrea, se habla que también esta diarrea pudo haber sido causada por el vehículo por el cual viajaban los cannabinoides. A veces era aceite de semilla de uva, otras veces era aceite de oliva, otras veces era aceite de de triglicéridos de cadena media de coco. Entonces también podía ser atribuido específicamente al uso del vehículo y no tanto el uso de los cannabinoides. Entonces está ahí como en el aire. Sedación es de los efectos secundarios más comunes. La mayoría de las sedaciones son manejables de forma sencilla. Las sedaciones más graves pues requieren una monitorización un poquitito más profunda por parte del médico veterinario. Salivación, que es algo muy común que se da cuando hay procesos de sedación. Y aumento de las transaminasas. Las transaminasas son estas enzimas que se miden en sangre para ver si el hígado está viéndose afectado por alguna patología, ¿verdad? Deterioro de la célula del hígado. En este caso se dio después de muchísimo tiempo de tratamientos con esas dosis de 20 miligramos por kilo súper altas, ¿verdad? Como si le estuviésemos dando un gotero de 800 miligramos en la mañana, 800 miligramos en la noche a este perro de 40 kilos durante varios meses, ¿verdad? Esos son tratamientos que no, a los cuales no vamos a llegar, pero igual aún así existieron estos efectos adversos. Es común, perdón, es importante que sepamos que existen y por qué se pueden dar particularmente. Luego pasamos a lo que es la dosificación específica, ¿verdad? Esto es un extracto, lo dejé, no lo traduje como mucho de lo que traduje anteriormente, porque es un extracto literal de estos autores en el 2018, que ellos estuvieron tratando muchísimos pacientes con un extracto estandarizado de cannabis medicinal que ya ellos tenían estandarizado y se dieron cuenta que cada paciente tenía que ser tratado de forma individual, que lo que funcionaba para un perro no necesariamente iba a funcionar para otro, porque esto dependía del tono endocannabinoide de cada paciente particularmente. Entonces, bueno, si hablamos del mercado actual, ¿verdad? Esto fue un estudio controlado con un solo extracto de cannabis estandarizado. Ahora imagínense tratar a las mascotas, ¿verdad? Con tantos extractos de cannabis que existen en el mercado, ¿verdad? Puede que un paciente no responda a un tratamiento, pero sí responda a otra pauta de tratamiento, ¿verdad? Otro extracto diferente, precisamente por esto, porque cada paciente va a tener un requerimiento distinto de verdad. Algo que hablaban de las dosificaciones es, bueno, esto que habla la Universidad de Cornell y también esta Universidad de Colorado, ¿verdad? Es que todos los cannabinoides poseen una actividad
fisiológica, benéfica, si se está buscando un tratamiento particular. Cuando necesitemos tratamientos aislados de CBD, usamos tratamientos aislados de CBD. Cuando necesitemos incorporar THC al tratamiento de un paciente veterinario, se recomienda iniciar con el CBD y luego ir introduciendo el THC de forma paulatina para evitar caer en estos efectos secundarios adversos que ya leímos anteriormente, ¿verdad? Siendo aún así un margen de seguridad súper amplio, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes que vayamos a tratar como médicos veterinarios o nosotros como propietarios de mascotas, es importante saber eso, que cada paciente va a responder distinto a otro paciente. Esto también, ¿verdad? Entre un perro y otro existen diferencias fisiológicas ya solo por el tamaño que tienen, ¿verdad? Por la dieta que comen, por la actividad física, o sea, hay demasiadas variables, demasiadas aristas que hacen que cada paciente tenga que ser tratado y evaluado de forma individual y no podemos generalizar un tratamiento con cannabis medicinal para ningún paciente. A mí me ha pasado que me han contactado en la clínica y me dicen, doctor, es que conseguí este aceite sin yo haber ni siquiera visto el perro, no sé cuál aceite es, ¿será cuánto le tengo que dar a mi perro? ¿Verdad? Sería muy responsable de parte mía dar una dosificación si no sé qué tiene el paciente, si no sé qué puede contener el medicamento que consiguió esta persona, etcétera, ¿verdad? Eso es importante tomarlo ahí en cuenta para cuando vayamos a recibir un tratamiento por parte de nuestro médico veterinario o queramos instaurar un tratamiento con algún extracto de cannabis medicinal en nuestras mascotas. Unas recomendaciones generales que tengo para el uso de terapias canábicas es muy importante seguir las pautas de tratamiento de sus médicos veterinarios de cabecera. Esto, por eso mismo que mencionábamos anteriormente, este médico puede estar haciendo variaciones en el tratamiento hasta llegar al el efecto deseado con el uso del medicamento, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que hay muchísimas variables en los tratamientos, como los tipos de medicamentos que vamos a conseguir, la condición propia de cada paciente, las dosificaciones a las que podamos llegar, ¿verdad? En los tipos de aceites hay distintas formulaciones con distintos ingredientes, ¿verdad? Y algunas formulaciones que tienen otros ingredientes aparte del cannabis medicinal, hay otras que son aislados, hay otros que vienen en distintas proporciones, relaciones, entonces siempre vamos a encontrar que cada paciente va a responder distinto a las terapias que vayamos a instaurar. Otra cosa muy importante es no eliminar tratamientos alópatas. Nuevamente, los tratamientos alópatas son estos que ya habíamos hablado, que son tratamientos de la farmacología tradicional, ordinaria, lo que siempre hemos venido conociendo como medicamentos, llámese antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, ¿verdad? No vamos a eliminar ningún tratamiento que ya tenga nuestro paciente sin una guía de un médico para evitar efectos adversos que pueda tener la eliminación del otro medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, antiinflamatorios como los corticosteroides, si se le mandó por un proceso inflamatorio a nuestro paciente y a este mismo llegó la opción de dar cannabis medicinal, ¿verdad? Eliminar el corticosteroide de forma agresiva podría terminar con un problema endocrino, ¿verdad? En este paciente. Entonces, a esto voy con esto. También muchos tratamientos no necesitan ser eliminados para incluir cannabis medicinal en el tratamiento. El cannabis medicinal viene a tratar otro montón de factores de este paciente y permite que los otros tratamientos también tengan un efecto más eficiente sobre la patología que se está tratando. Y en algunos casos, sí, el cannabis medicinal va a llegar a reemplazar muchos de los tratamientos que estemos dando a estos pacientes. Sí, siempre con una guía médica de cómo retirar, cómo quitar medicamentos, si es el caso de que se puede hacer, se pueden quitar o se pueden manejar los tratamientos solo con cannabis medicinal o como un coadyuvante a otras terapias. Hablando un poquitito de este tema de fitoterapia, que es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Otras aplicaciones de la fitoterapia, la fitoterapia se divide en unihierbal o multiherbal. La terapia unihierbal es como cuando damos un extracto que es estrictamente de cannabis. Aunque el cannabis sativa posea 113 cannabinoides y muchísimos terpenos, muchísimos flavonoides, etc. Sigue siendo un tratamiento unihierbal porque proviene de una sola planta. Cuando utilizamos tratamientos multiherbales,
bueno, caemos en el concepto de los 4 grupos funcionales. Los 4 grupos funcionales hace que existan ingredientes principales. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el cannabis como ingrediente principal y lo estamos dando para tratar un cuadro de ansiedad. Podríamos sumar ingredientes secundarios como Bacopa monnieri, ashwagandha, que son plantas que tienen efectos benéficos sobre esta parte de la ansiedad, ¿verdad? Podemos sumar ingredientes asistentes como, eh, perdón, los ingredientes secundarios están acá para potenciar el efecto de los ingredientes principales, los ingredientes asistentes para minimizar cualquier efecto secundario que pudiesen tener el uso de los otros medicamentos, ¿verdad? Perdón, de los otros ingredientes, y el vehículo, ya sea, no sé, el aceite vehículo que estemos utilizando para llevar los cannabinoides, o el vehículo oleoso para la crema, o a base de agua, el que estamos utilizando, ¿verdad? Esto es un mundo muy amplio. En el caso de ingredientes asistentes, para dar un ejemplo de esto, podría ser como el jengibre oficinal, que es el famoso jengibre, que es un potenciador de la biodisponibilidad. Cuando se introduce jengibre a formulaciones multiherbales, hacemos que los otros ingredientes estén más disponibles para que el cuerpo los absorba y los distribuya, ¿verdad? También se puede ver el jengibre como un protector de la mucosa gástrica, ¿verdad? En caso de que alguno de los otros ingredientes pudiese caer pesado al estómago. Y así, esto es un concepto importante, ¿verdad? Para cuando estemos tratando nuestras mascotas, a veces nos vamos a ver beneficiados no solo del uso de cannabis medicinal, sino también de extractos de algunas otras plantas. La lavanda es una que comparte el inalul, ¿verdad? Con algunos tipos de cannabis, ¿verdad? Y está probado que ayuda con su proceso de sedación, se utiliza como un ansiolítico, y así podemos hablar de muchísimos otros ingredientes, ¿verdad? Hay otros como el limonén, que es eh, un antioxidante ya probado, ¿verdad? Un fuerte antioxidante que también está tanto en el cannabis como en otras plantas, y así ingredientes de ingredientes, ¿verdad? Esto es nada más como para que quede ahí, ¿verdad? Como un registro de que no tenemos que verlo como un solo tratamiento, sino podemos integrar otros tratamientos y tener una mejoría más pronta en el paciente, ¿verdad? O más eficiente también. Ya para finalizar, siempre me gusta en mis conferencias poner una pequeña reflexión. En este caso puse esta, que es que cuando creemos que ya sabemos algo, es cuando dejamos de aprender. Y es porque yo considero que uno debería caminar por el mundo con la mente abierta, sabiendo que no sabemos todo de todo y siempre podemos aprender algo más. Y pasamos a la sección de preguntas. Entonces, ahí les cedo el micrófono a los compañeros de la fundación para que me digan ahí lo de las preguntas. Muchas gracias, doctor Gully. Excelente presentación. Muchas gracias. Acá tenemos varias preguntas. Voy a iniciar. Nos dicen, ¿el uso de THC solo en perros y gatos tiene algún efecto adverso? Sí, bueno, sí y no, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que todo es dosis dependiente, ¿verdad? Entonces, microdosis de THC no van a tener un efecto adverso, puesto que los efectos adversos se ven con dosis elevadas, ¿verdad? No obstante, se recomienda, si se tiene que hacer un tratamiento con uso de THC para dolores muy fuertes o así, previamente utilizar CBD para minimizar o evitar los efectos adversos, ¿verdad? Que ya dijimos que los efectos Entiendo. adversos es porque no son deseados en el tratamiento con este otro cannabinoide. Perfecto. Para el tratamiento de las convulsiones en perros y gatos, en este caso las epilepsias, ¿cuáles serían las mejores recomendaciones? Bueno, esto aquí en Costa Rica sé que hay otros médicos que trabajan con cannabis medicinal y la parte de epilepsia particularmente. Lo que decía este estudio de la Universidad de Colorado es que se utilizaban extractos de espectro completo para tratar a estos pacientes. Esos resultados de los que hablé ahora, de 40% de reducción, era con extractos de espectro completo. O sea, la mayor cantidad o la totalidad de los cannabinoides que podamos incluir en el tratamiento.
importante ahí. Con lo de la dosificación, no puedo dar una, perdón, disculpe, con lo de la dosificación no puedo dar una pauta a seguir, puesto que ya vimos, ¿verdad?, que cada paciente se va a comportar diferente y eso lo tiene que manejar cada persona con su médico de cabecera hasta ir buscando y encontrando tanto el producto que mejor le funcione, porque ya vimos que algunos puede que sí, otros puede que no, y la pauta de tratamiento que mejor le funcione también. Excelente. De hecho, siempre recargamos, doctora, acá en la fundación y en los webinars, que siempre es importante consultar al especialista propio para que entable la dosificación y el tratamiento debido. No todas las personas son iguales, no todos los animales son iguales y no todos se manejan de la misma manera. Por eso creo que englobamos todo lo que es la medicina integral y personalizada, porque personalizada para cada animal, ya sea un gato, un perro, un perico incluso, o personas. Entonces es importante a todos los que nos escuchan siempre asesorarse con un especialista, ya sea en medicina veterinaria como el doctor Woodley o mi persona que trabajamos, ¿verdad? También. Otra preguntita, ¿en Costa Rica hay algún lugar que para formación médicos veterinarios en cannabis? No, no. Los médicos veterinarios que trabajan con cannabis particularmente, o trabajamos con cannabis, hemos buscado formación afuera de Costa Rica. ¿Verdad? Bueno, ahora Entiendo. podría decir que ustedes son unos de los pioneros, ¿verdad? Estando con lo que es educación continua en el área de cannabis, ¿verdad? Ahí podemos abrir un espacio con estas conferencias también en medicina Ojalá, doctor. veterinaria, sí. Ojalá, Pero porque son pocos. sí, sí, hay mucho interés ahora Uh-huh. en el área de la medicina veterinaria, ¿verdad? Luego, luego podemos ver en otras conferencias cómo hacemos para incluir. Incluso en el mundo solamente hay un país, que es Nueva Zelanda, que es el único que existe una universidad de cannabis medicinal como especialidad, es una maestría. Ah, Costosísima, es el único país. Las demás wow. formaciones son certificaciones y todas esas cosas. Tenemos Exacto. más preguntas por acá. Doctor, ¿qué tipo de enfermedades podíamos tratar? Yo sé que es algo muy general en medicina veterinaria. Bueno, hay muchas de las enfermedades que se tratan en medicina veterinaria que también están en medicina humana, ¿verdad? Uh -huh. Enfermedades degenerativas del sistema neurológico, procesos inflamatorios, dolor particularmente van de la mano, ¿verdad? Epilepsia, como ya pudimos ver, Uh -huh. ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Enfermedades atópicas de la piel también se ven muy beneficiados por el uso de cannabis medicinal. Ha habido bastante respuesta positiva en algunas enfermedades autoinmunes, en caninos también, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos unas que también existen en humanos, como el lupus, ¿verdad? Así es. El pénfigo, que también Uh son -huh. enfermedades que se manifiestan distinto, ¿verdad? Pero son autoinmunes, ¿verdad? Pero el mismo sistema inmunológico atacando al cuerpo, por decirlo Así es. de forma sencilla. Y entonces, con solo hablar de enfermedades degenerativas, podemos englobar montones, ¿verdad? Uh -huh. Particularmente al comunes en perros, las displasias de cadera, ¿verdad? Que es algo que les provoca mucho dolor, displasias de codo, procesos degenerativos a nivel de la columna vertebral, en postquirúrgicos, ¿verdad? Sé que a nivel de fisioterapia se utiliza mucho para ayudar al paciente a sobrellevar el proceso postquirúrgico y la recuperación más pronta, ¿verdad? Como mencioné con este perro mío. Y podemos hablar de Es que muchísimos. son centenares de enfermedades, igual que Sí, en los humanos. Yo siempre recargo que la biología en todos los seres vivos es prácticamente la misma y más enfocado en los mamíferos. Entonces podemos emplear prácticamente todas las enfermedades con cannabis medicinal. claro. Doctor, tenemos otra preguntita por acá. En caso de un perro con estrés, ¿cuál sería la mejor recomendación en cuanto al manejo con cannabis medicinal? Ok, la primera recomendación no es con cannabis medicinal, es buscar un Uh-huh. profesional en comportamiento canino, ¿verdad? Para ver si los requerimientos etológicos de este paciente están siendo atendidos. Una vez atendidos los requerimientos etológicos de este paciente, eh, pueden buscar a su médico de confianza, ¿verdad? Para que les recete un producto eh,
y bueno, iniciar un tratamiento, ¿verdad? Es que es muy difícil decirle otra recomendación, ¿verdad? Pero la recomendación es, antes de iniciar un tratamiento con cannabis medicinal, buscar un profesional en comportamiento para que los cambios obtenidos gracias al cannabis medicinal sean más permanentes y no solo dosis dependiente, ¿verdad? Excelente, doctor. Bueno, doctor, ha sido un gusto compartir con usted. La Fundación Cannabis Medicinal Costa Rica, FUCANAMED, le da las gracias por haber participado. Díganos dónde podemos encontrarlo, número de teléfono, dónde está localizado. Creo que en este momento tal vez la forma más fácil de contactarme es a través de ustedes. Entonces, manejémoslo así. Y, Perfecto. y bueno, aquí dejo un poco de la bibliografía que utilizamos para esta presentación, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias. Para mí enseñar es aprender dos veces. Cada vez que estoy en esto estoy aprendiendo yo. Así es, doctor. Y todos, ha sido una excelente participación. Los felicito y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas Hasta gracias luego. a todos y muchas gracias a ustedes. Hasta luego.